estos momentos vamos a hacer una conversación, una plática con el ingeniero Paul Palacios. Él es editorialista del Diario Expreso y también analista financiero. Ingeniero, muchísimas gracias por conversar con Oro Mar Televisión y en este espacio Pulso Electoral. ¿Cuán difícil, cuán duro, cuán complicado va a ser para el próximo mandatario asumir la presidencia ante un país que enfrenta una crisis económica bastante profunda? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Le agradezco mucho la gentileza y le doy un saludo a su teleaudiencia. El país vive un periodo complejo, ¿no? Complejo en lo fiscal, complejo en lo laboral, complejo en lo monetario, en comercio exterior, pero el país tiene también enormes potencialidades y capacidades para resolver sus dificultades. El sector externo de la economía, las exportaciones, se han estado comportando muy bien y han estado sosteniendo de manera consistente y fuerte el proceso de dolarización que vivimos desde hace 25 años. Sin embargo, tenemos un problema de empleo en el país, de calidad de empleo, y esto tenemos que corregirlo en el corto plazo con el propósito de darle una oportunidad especialmente a los ecuatorianos más jóvenes de nuestra población. Tenemos también que trabajar muy duro en los temas fiscales. Claro. El país tiene una altísima presión fiscal para los tradicionales pagadores de impuestos, y eso puede restarle competitividad en el corto plazo. ¿Y qué significa, por ejemplo, en el tema o en el ámbito fiscal, que se deben endurecer las medidas tributarias o más bien se deben de flexibilizar para generar justamente esa armonía entre las recaudaciones y también los productos exportables que tiene el país, que son una potencialidad, como usted bien lo señala? En el ámbito fiscal creo que se tiene que ampliar la base fiscal, la base de contribuyentes. El país tiene una altísima concentración en pocos contribuyentes, particularmente en el caso de impuesto a la renta. Hoy tenemos ya un tema de 15% de impuesto al valor agregado que creo que va a ser irreversible, pero ese 15% y el resto de medidas fiscales que se han tomado en el pasado tienen que estimular a la economía y no generarle recesión. El país no puede seguir con un núcleo pequeño de pagadores de impuestos, especialmente impuesto a la renta, y tiene que ampliar esa base de contribuyentes. Eso por el lado fiscal. Ajá. Por el lado fiscal también tiene que perfeccionar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen. Hay una cantidad importantísima de servicios públicos que se ofrecen a la comunidad, que son de muy mala calidad y que probablemente el sector privado pudiera hacer una mucho mejor gestión en alianzas público-privadas. Pero hay expertos que sostienen que esa inversión pública debe generarla precisamente el Estado, obviamente teniendo también esa especie de alianza entre público-privada. Miren, en el caso de infraestructura, que es necesarísima, infraestructura en telecomunicaciones, infraestructura en energía, infraestructura en comunicaciones, el Estado ecuatoriano no tiene los fondos, no tiene los recursos y no se los puede seguir sacando allá a la escuálida economía de la sociedad civil. Tiene que ir a buscar alianzas privadas y tiene que ir a promover inversionistas externos, particularmente en el sector energético, en el caso de petróleo, el caso de gas natural y naturalmente en el caso de infraestructura eléctrica. Eso no puede afrontarlo el sector público, el Estado como tal, sino a través de una alianza público-privada y particularmente a través de la inversión extranjera. Pero también hay expertos que sostienen que el Estado sí está en condiciones de hacer esa inversión pública. Lo que pasa es que los últimos gobernantes han implementado una política, un modelo neoliberal en el que más priorizan el pago de la deuda y no los recursos que se necesitan para priorizar el fortalecimiento de las instituciones públicas, entre otras cosas. Mire, el Ecuador tiene más de 900 puntos de riesgo país y la razón por la cual ocurre eso es precisamente por lo contrario, porque a pesar de que las personas dicen que se prioriza el pago de la deuda, lo cierto es que la deuda no se ha pagado y la deuda pública externa del Ecuador no se ha pagado y el Ecuador es un consuetudinario país que entra en moratorias de deuda externa y eso es lo que ha provocado ese riesgo país y eso es lo que ha provocado la carencia de inversión extranjera. Y le voy a poner solamente un ejemplo. Perú ha tenido inestabilidad política en los últimos 10 o 15 años, pero tiene un riesgo país
bajísimo. Y eso ha provocado inversión externa, y eso ha provocado empleo, y eso ha provocado mejores servicios públicos para los peruanos. Entonces, si usted mira el comportamiento fiscal del Ecuador, precisamente es lo contrario. Entonces, hay que cumplir en efecto con las multilaterales, pero también debe de evidenciarse o reflejarse que exista inversión pública, y es lo que el pueblo ecuatoriano en su generalidad está reclamando. Mire usted, permítame precisar, de acuerdo a algunos registros, por ejemplo, para citar ya el Fondo Monetario Internacional, en el 2019 teníamos una deuda con esta multilateral de casi 400 millones de dólares. ¿Por qué ha crecido esta deuda de manera abultada y estamos sobrepasando los 11 mil millones de dólares? Es decir, que estamos endeudándonos de manera irresponsable. No, lo que ha pasado es que los gobiernos anteriores se endeudaron con otros acreedores y hemos tenido que recurrir a las multilaterales para pagar esa deuda con la que se endeudaron con otros acreedores. Y la deuda con las multilaterales es mucho más barata que, por ejemplo, la deuda que se adquirió con China, con la garantía del petróleo. Entonces, no es que nosotros como ecuatorianos hemos ido a tomar dinero a las multilaterales alegremente, no. Lo que ocurre es que nos endeudamos muy caro y hemos debido ir a las multilaterales a buscar dinero más barato para pagar esa deuda. Y la deuda que se adquiere hay que pagarla. Si usted va a un banco y toma un crédito para su casa por una hipoteca, tiene que pagar esa deuda, porque si no la paga, va a ser mal deudor y no solamente va a tener un problema usted, no le van a creer a sus hijos que van a pagar una deuda si la adquieren. Y eso es lo que pasa en el Ecuador. Nosotros estamos dañando la credibilidad de las generaciones que nos van a suceder porque nosotros no estamos respondiendo y afrontando los compromisos que nosotros hemos adquirido, nuestras generaciones han adquirido. Estamos recordando que esta señal está siendo retransmitida por Radio Centro Ecuador 97.7 en Pichincha. Muchas gracias a toda esa gran audiencia que se suma precisamente a la señal original de Oro Mar Televisión y de Pulso Electoral. Bien, usted mencionaba algo de IVA. Ahora, el IVA está en el 15% que lo incrementó el actual gobierno. Aparentemente vamos a tener las dos opciones polarizadas en una próxima alternativa para que los ecuatorianos elijan. Aún hay que definirlo esperando los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Dependerá de la ideología política que asuma el poder para ver si es que se mantiene el IVA en el 15% o disminuye al 12% o menos, dependiendo de la política económica que implemente ese gobierno. Mire, francamente, no importa qué tendencia lleve adelante el próximo gobierno, el Estado ecuatoriano tiene que financiarse. Usted recordará que una de las tendencias, cuando tuvimos el terremoto en 2016, impuso un IVA de 14%, y este gobierno, con la crisis de seguridad que estamos afrontando, impuso un IVA del 15%. Lo que nosotros tenemos que hacer como ecuatorianos es pedir una rendición de cuentas para que esos 3% adicionales de IVA vayan a cumplir la función que se nos dijo que iban a cumplir, que es la seguridad del país. Nosotros, los ecuatorianos, los votantes, los contribuyentes, tenemos que exigirle al Estado rendición de cuentas. Francamente, creo que el país tiene un enorme potencial para salir adelante de la crisis económica que naturalmente venimos afrontando desde hace tiempo. ¿Qué es lo que está fracasando entonces, ingeniero Raúl Palacios? Son los modelos que implementan, porque estamos entre el estatismo y el neoliberalismo, pero ninguno de los dos hasta el momento vemos los ecuatorianos que ha funcionado, porque ¿qué es lo que se necesita? Que se genere inversión, que existan oportunidades, que las instituciones estatales estén funcionando, operativas, con eficiencia y eficacia, pero ninguna de esas cosas estamos viendo. Sí. Mire, la gente se llena la boca diciendo que nosotros vivimos un neoliberalismo, o hemos vivido un neoliberalismo, o hemos vivido un socialismo. No hemos vivido en el país ni un socialismo extremo, ni una economía liberal. Y le voy a decir por qué. Si nosotros en realidad viviéramos una economía liberal en el país, nosotros tuviéramos un riesgo país muchísimo más bajo, tuviéramos una desgravación plena arancelaria, hubiéramos eliminado el ISD,
no tuviéramos reformas fiscales cada 6 meses en el país, no tenemos una economía liberal. Crean, en el Ecuador, si tuviéramos una economía liberal, tuviéramos barreras de salida laboral completamente diferentes, muy aproximadas hacia la de los Estados Unidos, que es a donde la gente quiere ir. No tenemos una economía neoliberal en el país, ni siquiera una economía liberal en el país. Los márgenes de acción que los dos candidatos tienen son reducidos y todos van a necesitar de los demás para implementar medidas que saquen adelante el país. Perfecto, Paul Palacios, muchísimas gracias. Esperamos que se hagan los ajustes necesarios, sea quien de las dos tendencias llegue a asumir la presidencia por los próximos 4 años en el país.